Ilustre Municipalidad de Requinoa. Hola, ¿cómo están? Nuevamente en las cápsulas de la Ilustre Municipalidad de Requinoa. Como siempre, a través de este medio podemos comunicarnos y el día de hoy estamos con una cápsula muy interesante que tiene que ver con salud mental. Para eso estamos con la profesional psicóloga Estefanía Marambio, encargada del programa de salud mental del CESFAM de nuestra comuna de Requinoa. Salud mental en tiempos de pandemia. Queremos saber de qué se trata, queremos saber cómo afrontar también este tema que es bastante complejo a todo nivel etario. ¿Cómo está, Estefanía? Un gusto poder saludarla en este día. Bien, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que he sabido, ¿no es cierto?, hoy día de que es imposible que una persona no sienta hoy día los efectos de esta pandemia, ¿ya? Yo creo y que partir, ¿no es cierto?, reconociendo y haciendo una validación de esas emociones es súper importante. Bajo prácticamente, como decía, desde la base de que hoy día cada uno de nosotros puede estar sintiendo, ¿no es cierto?, algún síntoma y que obviamente se ha ido intensificando a medida que van pasando los meses. Entonces, es súper importante saber a lo mejor cuáles son los síntomas más comunes que pudiésemos sentir hoy día y cómo también poder enfrentar y algunas recomendaciones. Perfecto. Entonces, ¿cómo nos afecta mentalmente la pandemia? Obviamente, hablamos, ¿no es cierto?, que por lo general, dentro de los síntomas más comunes, vamos a encontrar, por ejemplo, el tema de la ansiedad, ¿no es cierto?, el tema de los cambios de ánimo, el temor, la tristeza, también, por ejemplo, asociado mucho con la somatización. Me refiero, por ejemplo, a una tensión muscular, ¿no es cierto?, cuando ya el cuerpo empieza a sentir como este cambio, ¿no es cierto?, de la rutina. El tema también de algunos problemas gástricos en muchas ocasiones. He escuchado también mucho desde ansiedad esto de que nos da mayor apetito, ¿no es cierto? Algunos han subido algunos kilitos de más, ¿no es cierto?, con el tema del encierro. Y obviamente, ¿no es cierto?, cuando ya a lo mejor vamos viendo un poco más de otros síntomas, pudiese ser crisis de pánico, como el tema de la angustia, sentir a veces taquicardia, esto de la opresión en el pecho, ¿no es cierto? Y que más que nada hoy día afecta desde la base de la incertidumbre, de no saber cómo vamos a seguir en esto. Y sin olvidar, obviamente, que no solo a los adultos, sino también hoy día se han producido muchos cambios a nivel conductual en los niños. De todas maneras, porque tenemos una falta también, de clases presenciales, los chiquillos han estado en las casas mucho tiempo, mayor tiempo que en las vacaciones, por ejemplo, de verano o de invierno. Entonces, también hay un cierto grado de preocupación ahí en ese sentido. Claro. Pensemos que la rutina en general de los niños ha cambiado. Entonces, hoy día estar sin el colegio, como dices tú, con el tema de estar haciendo estas tareas dentro del hogar, con el tema de estos cambios también de horarios, por supuesto que ha producido, ¿no es cierto?, a veces una mayor ansiedad en ellos y también ha generado esto de estar un poco más irritable, el tema también de no poder generar una mayor concentración y atención, que ha sido súper complejo también en la dinámica familiar. De todas maneras. Bueno, entonces veamos algunos consejos para cuidar la salud mental, sobre todo para los niños en esta etapa. Ok. Antes, en el fondo, igual de lo importante que es generar hoy día como las recomendaciones con los niños, también que en general, como decía en un inicio, lo primero es validar y reconocer que me estoy sintiendo mal, ¿ya? Saber que hoy día no soy la única persona que se está sintiendo, digamos, de determinada manera, sino que todos, de una u otra, estamos sufriendo, ¿no es cierto?, síntomas. Entonces, parte también de esa, digamos, de esa recomendación, también tiene que ver, por ejemplo, con evitar la sobreinformación. ¿A qué me refiero? Por supuesto que tenemos que saber a veces en el día a día lo que va ocurriendo, ¿no es cierto?, el tema de las noticias que son importantes, pero mi recomendación es poder escoger una o máximo dos fuentes de información y a un horario determinado. O sea, ejemplo, si yo escojo, por ejemplo, ver las noticias un ratito mientras tomo once, la idea es que no abusar de eso y no estar viendo todo el día, por ejemplo, alguna noticia. El tema también, por ejemplo, de poder destacar la información positiva de las noticias. Si bien hoy día a veces uno se angustia de escuchar muchas cifras desde el tema de los fallecimientos, el tema de cómo esto va, ¿no es cierto?, aumentando, también destacar a veces las informaciones buenas, desde cómo, no sé, el ser humano aprendió a ser un poco más solidario, entonces también poder rescatar ese tipo de información. Desarrollar también el tema de una rutina. Sé que es difícil cuando a veces estamos con el tema, por ejemplo, de teletrabajo, algunas personas que hoy día han dejado de trabajar, poder planificar el día, o sea,
tratar de levantarnos, ¿no es cierto?, bañarse, tener un horario de desayuno, no estar todo el día, por ejemplo, en pijama y por sobre todas las cosas priorizar. ¿A qué me refiero a esto? Con que si en el día, por ejemplo, no alcanzo a hacer algo, no preocuparnos excesivamente. Ya no todo es para un día, o sea, uno claramente puede decir esto es más importante, si no alcanzo a hacer esto lo dejo para mañana, por ejemplo, ¿ya? También concentrarse en el presente. ¿A qué me refiero con eso? Esto de decir que esto es una situación que, si bien ninguno de nosotros ha vivido, ¿no es cierto?, una pandemia como esta y estamos tratando de hacerlo lo mejor posible, ¿no es cierto?, claro, dentro de los recursos que cada uno tiene, es una situación transitoria. Entonces, pensar tampoco hoy día en el futuro de cuánto va a durar o que esto va a ser como eterno, yo creo que eso también va a generar muchísima más angustia. Y algo súper importante, que en el fondo lo han dicho un montón de otros profesionales, que es mantenerse activo, ¿ya? Esto de estar haciendo alguna actividad, porque muchas veces el estar relativamente, digamos, sin hacer nada va a generar una mayor sensación, ¿no es cierto?, de perder el control y de pensamientos como súper recurrentes a nivel de la angustia. Y en el caso de los niños, también así como como adultos validamos lo que estamos sintiendo, no olvidar que los niños también tienen hoy día sentimientos con el tema de la pandemia, ¿ya? O sea, generar esta, digamos, contención, responder a sus preguntas, en algún momento a lo mejor sentarnos a preguntarles qué es lo que está sintiendo él hoy día con la pandemia, y en el fondo que ellos se puedan sentir también escuchados, ¿ya? Establecer también rutina, sobre todo, por ejemplo, con el tema escolar, que dentro de los muchos pacientes que nos llegan a salud mental, a veces uno de los grandes como inconvenientes está en poder generar un horario ya Claro, para ello. claro. Entonces, mi recomendación también tiene que ver con que, por ejemplo, si queremos hacer tareas con los niños, a veces sale mucho más productivo estar ratitos cortos, por ejemplo, no sé, cada 20 minutos, poder hacer un recreo y después seguir, en vez de tenerlo a lo mejor largas horas sentados en una mesa sin que logren hacer nada, Claro. ¿ya? Y obviamente también hacer una distinción con los horarios de la semana, con los fines de semana. Perfecto. Pensemos que tenemos que tratar hoy día de hacer ver a este niño de que si no está en el fondo con colegio, pero que sí más o menos pudiese mantener un horario parecido, ¿ya? Y obviamente también dar indicaciones súper concretas, ¿ya? Yo creo que de repente, y esta recomendación en general va para siempre, no solamente en épocas de pandemia, a veces los papás tienden a decir, pórtate bien, y uno se pregunta, y un niño también se pregunta, ¿qué es portarse bien? Claro. Entonces hoy día, ¿Cuáles son las conductas? claro, entonces hoy día es poder generar una regla concreta. O sea, si yo quiero que haga la tarea de matemáticas, ser específica y decir, necesito que haga las tareas de matemáticas, ¿ya? Y obviamente supervisar también la información, ya pensemos en que hoy día los niños tienen mucho acceso a internet con el tema de los celulares, entonces también ver a qué están accediendo ellos, qué están escuchando, ¿no es cierto?, de dónde se están informando. Incluso hay varios, por ejemplo, cuentos que hoy día permiten también explicarle a los niños de mejor manera el tema de la pandemia, que incluso después yo puedo entregar el link para que lo puedan Ningún subir problema. también, ¿ya? Lo Y revisamos. reforzar obviamente el tema de la actividad física a los niños, los juegos no solo a veces con el computador, sino también como de fomentar el tema de la creatividad, de repente las témperas, dibujar, poder Claro. hacer todo eso. El tema, no sé, de repente de esconder un tesoro, que el niño lo busque como con un mapa, yo creo que eso también a veces los entretiene mucho más que algo más estático. Y obviamente sé que a veces cuesta, pero tratar de mantener en lo posible por lo menos una actividad, digamos, en familia durante la semana. Claro ¿ya? que sí. Perfecto. Sé que a veces el tiempo no da, pero hay que intentarlo. Claro ¿ya? que sí. A ver, rápidamente también en este tema, ¿cuándo debemos acudir por ayuda profesional cuando estemos en como estamos en este tema? O sea, cuando hoy día hablamos del tema de los síntomas, ¿no es cierto? Y como decíamos, es muy común que todos hoy día estemos experimentando ciertos, digamos, algunas angustias, insomnio, preocupaciones, pero también hay que ser honesto y reconocer cuando eso ya sobrepasa mi capacidad de tolerancia, ¿ya? Cuando efectivamente yo siento que ya no tengo el control. Y si empezamos a ver que hoy día esos síntomas, ¿no es cierto?, empiezan a superar esta capacidad, que empiezan a aumentar en el tiempo, que se empiezan a agudizar, ahí hay que pedir ayuda, ¿ya? Perfecto. Y para eso, ¿no es cierto?, está la unidad de salud mental en la comuna, donde también aclarar y de verdad recordar que la agenda de salud mental está abierta, ¿ya? Sigue estando exactamente igual que siempre, lo único que hoy día ha cambiado es la modalidad de atención. Perfecto. O sea, que no es presencial, obviamente siempre uno deja algunos casos que pudiesen serlo dependiendo del criterio y la gravedad,
pero la agenda está abierta, insisto, entonces es cosa de poder tomar, ¿no es cierto?, una horita con el psicólogo que corresponde, según obviamente el lugar de residencia de la persona, y ahí obviamente se ingresa de manera formal y empezamos con el tema de una terapia y si es necesario a lo mejor un tratamiento como farmacológico. Claro, perfecto. Ahí entonces ya están los lineamientos, se Ujú. sigue trabajando también. Sí. Bueno, para finalizar esta conversación, recomendaciones y por supuesto también una reflexión tuya acerca de este momento, el COVID-19 para la familia. Yo creo que hoy día es súper difícil sentirse como vocera o quien tiene como la última palabra de cómo enfrentar una pandemia, ¿ya? Como dije en un inicio, ninguno de nosotros ha estado en una situación similar. Y creo que hoy día sí, cualquier crisis en general nos permite también poder sacar, si bien los temores a relucir, ¿no es cierto?, todo lo que hoy día quizás no podemos controlar, sí también nos permite sacar en muchas veces lo mejor de nosotros, de saber que esta es una oportunidad de reflexión, de saber a lo mejor cómo yo llevo mi vida, de darnos la oportunidad de comunicarnos, por ejemplo, en familia cuando no lo hacíamos, ¿ya? Y eso también creo que genera esta oportunidad de decir qué es lo que estoy haciendo mal, cómo puedo mejorar esto, cómo también puedo entregar un aporte a todo lo que estamos viviendo y por sobre todas las cosas, empatizar con el otro, desde saber que al otro le afecta de una manera completamente distinta, ¿no es cierto?, de lo que me está afectando a mí. Hoy día yo creo que hay muchas realidades, quizás unas más complejas que otras, pero todos al fin y al cabo estamos sintiéndonos extraños con esto. Entonces, mi reflexión tiene que ver con eso, con empatizar, reconocer que todos los seres humanos necesitamos el contacto, Exacto. Así que tampoco perderlo, si bien no nos podemos, ¿no es cierto?, generar un abrazo como quisiéramos, no perder la comunicación. Y por sobre todo, como les decía, y para finalizar, comprender que esto también es un punto de inicio para reflexionar y poder unirnos, poder generar esta comunicación que a lo mejor se había perdido en la familia. Y yo creo que eso es como lo más importante que yo pudiese sacar en el fondo de esta pandemia. Agradecer tu tiempo, Estefanía, muchas gracias por los consejos, las recomendaciones y por supuesto quédense atentos porque más cápsulas también vienen para un futuro aquí en nuestra municipalidad de Requinoa. Ilustre Municipalidad de Requinoa.